Guatemala, Guatemala que se encuentra aquí, muy cerquita de México, linda con México, y vamos a hablar de una ciudad que se llama Antigua. Vamos a mirar dónde queda Antigua dentro de Guatemala. Ya sabemos dónde queda Guatemala dentro del contexto del panorama mundial, por decirlo de alguna manera, dentro del mapa. Ya sabemos que queda en Centroamérica, ya sabemos en qué parte de Centroamérica, y ahorita vamos a buscar dentro de Guatemala la ciudad. Encontramos Antigua. Esta es la ciudad de Antigua. Esta de aquí, que queda muy cerquita de la capital de Guatemala, que es Guatemala, la ciudad de Guatemala. Aparte que hay país de Guatemala y ciudad de Guatemala, y Antigua es esta ciudad de la que vamos a hablar nosotros un poquitico, que es la ciudad de Antigua. Y vamos a dar unos datos generales de Antigua. ¿Qué podríamos decir nosotros? El nombre original de Antigua era Santiago de los Caballeros de Guatemala, Santiago de los Caballeros de Guatemala, y la gente simplemente le llama Antigua Guatemala. Esta ciudad, Antigua Guatemala, ha tenido muchos terremotos. Guatemala es un país que ha tenido muchos terremotos, y la excepción no podía ser Antigua. Entonces resulta que ella tuvo unos terremotos, Antigua tuvo unos terremotos muy grandes que llamaban el terremoto de Santa Marta. Ese terremoto de Santa Marta se dio en el año de 1773. Y en ese terremoto, para esa época, antes de esa época, Antigua era la capital de la ciudad de Guatemala. Todo Guatemala, el país de Guatemala, tenía como capital para esa época a Antigua. En 1973 hay un terremoto que llaman el terremoto de Santa Marta, y entonces, como destruyó gran parte de la ciudad, se pusieron de acuerdo para cambiar la capital de Antigua y pasarla a otra parte que quedó, y la pasaron a esta ciudad que llaman la ciudad de Guatemala, igual que el nombre del país. Eso lo hacen 3 años después, en 1776. Entonces, como estamos diciendo, Guatemala Antigua, en su momento fue la tercera capital establecida por los españoles, y Antigua fue fundada el 10 de marzo de 1543. El nombre original, como estábamos diciendo, se llamaba Santiago de los Caballeros de Guatemala, y el nombre actual todo el mundo simplemente le dice Antigua Guatemala. Fue capital inclusive de todo Centroamérica, desde 1543, que fue su fundación, hasta 1773. Algunos manejan la fecha no 1773, sino 1776, donde pasan la capital a la ciudad de Guatemala. O sea, deja de ser capital Antigua para convertirse en capital Guatemala. Ella fue patrimonio, o es patrimonio de la humanidad. Esta ciudad, que es tan bella, es patrimonio de la humanidad a partir de 1979, y es la tercera, o ha sido la tercera capital de Guatemala. Yo a veces la manejo como la segunda, a veces la manejo con la tercera, pero ahora la verdad podríamos manejarla con la tercera capital de Guatemala, y eso lo explicaríamos después, no en este texto, porque vamos a hablar solamente de Antigua, ¿no? Antigua es una ciudad que se encuentra más o menos a 1500 metros sobre el nivel del mar, muy parecido a la ciudad de Guatemala como capital. ¿Qué hace uno cuando llega aquí? Uno llega generalmente, cuando llega para ir a Antigua, ¿qué hace? Llega en un avión, llega al aeropuerto La Aurora, y la ciudad de Guatemala está muy cerquita, a esa misma altura, como a 1500 metros sobre el nivel del mar. No es exactamente, pero para que nos ubiquemos, un número parecido. Entonces de ahí coge un carro, se gasta uno más o menos 45, una hora y 10, depende, porque siempre hay un poquito de tráfico, para recorrer estos 45 kilómetros de entre estas dos ciudades. Y primero se sube y después se vuelve a bajar para encontrarse nuevamente a la misma altura de la ciudad de Antigua, que estamos diciendo tiene 1500 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad la construyó un ingeniero que se llama Juan Bautista Antonelli. Juan Bautista Antonelli, se podríamos decir que es el fundador, en cierta forma, de la ciudad de Antigua. Antiguamente, vaya la redundancia con la palabra Antigua, antiguamente, antes de que fuera Antigua la capital, había una capital en otra parte, una parte que le llamaban la Ciudad Vieja. En esa Ciudad Vieja lo que sucedió fue que el volcán de Agua, que queda muy cerquita de Antigua, cogió y se llenó de agua en la parte de arriba, o sea, en el cráter, que era la parte de arriba, aquí en el cráter se llenó de agua. Porque esto era un cráter, el volcán era un volcán extinto, por decirle, no tenía erupción, se llenó de agua. Entonces en algún momento tanta lluvia cogió y rompió un pedazo de acá, por decir, aquí en esto tienen el dedo, rompió, e inmediatamente desbastó esa ciudad que se llamaba la Ciudad Vieja. Y cuando desbastan la Ciudad Vieja, tienen que crear otra república, otra capital, y crean la capital de Antigua. Por eso Antigua se volvió capital con la destrucción de lo que llamaban ellos la Ciudad Vieja, cuando el volcán de Agua, por una serie de lluvias torrenciales,
hace que esa ciudad vieja desaparezca, bueno, tenga ese percance y trasladan la capital nuevamente a otra ciudad que es Antigua. Después con Antigua pasa que destruyen un terremoto que es el terremoto de Santa Marta de 1773 y pasan a la capital, a Guatemala. Bueno, estamos diciendo que Antigua está más o menos a 47 kilómetros de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, 47 kilómetros, perdón, y es una ciudad totalmente colonial. Es patrimonio de la humanidad desde 1979. Y está en un valle que llaman el Valle de Almolonga. Está en el Valle de Almolonga, la ciudad Antigua está en el Valle de Almolonga. Antigua es una de las ciudades más bonitas de América. Es una ciudad totalmente cuadriculada, que es una ventaja para su recorrido. Es una ciudad totalmente empedrada y en el centro está la Plaza Mayor, que es la de las partes más interesantes de Antigua. Ahorita cuando hablemos de Antigua vamos a mostrar a la Plaza Mayor, que es de las partes más interesantes. Estamos, como estamos diciendo, 45 kilómetros de la capital y es la ciudad representativa más colonial de Guatemala. Es una ciudad que fue destruida por un terremoto y al ser destruida por el terremoto cambian la capital de Antigua y la pasan para la ciudad de Guatemala. El nombre original, como estábamos diciendo, se llamaba Santiago de los Caballeros, fue fundada, como estábamos diciendo también, en 1524. Y donde el santo patrón de la ciudad, por eso era el nombre también, era el Santiago, Santiago, el apóstol Santiago. Ahí viene el nombre que era Santiago de los Caballeros, ¿no? Santiago de los Caballeros de Guatemala, y actualmente todo el mundo más bien le dice Antigua. Ahora, ¿qué pasa con Antigua? Es una ciudad que podríamos decir que es la joya del barroco americano y está situada ahí donde está el problema de Antigua y bueno, de cierta forma de Guatemala, que es un país muy lindo que está unido, o sea, Antigua está situado, podríamos decir que prácticamente en 3 placas tectónicas y está rodeado por unos volcanes que está rodeado por el volcán del Agua, el volcán de Fuego y otro volcán que llaman el volcán de Acatenango. Es una de las ciudades más bellas de América.